4.5 FM del Pueblo, la otra radio, las opiniones que importan. Muy buenos días, tengan ustedes oyentes de la 94.5, que sabemos que están ahí, atrás de la radio, escuchando como siempre, participando. En primer término quiero agradecer la deferencia que tuvo Oscar y los responsables de esta radio en haberse acordado de mi persona, y en lo posible vamos a tratar todos los viernes de acercar algún tema que importe, como dice justamente el spot. Bueno, hoy nos vamos a referir a un tema muy importante que ha sido dejado un poco de lado, ¿no? Y sin embargo es de tal importancia que a 10 años del 2002, en julio, poco se ha hablado de la crisis que sufrimos todos los uruguayos. Y vamos a hacer la operación memoria. A partir de hoy, este espacio va a transitar por la operación memoria, esa facultad que tenemos los seres humanos de recordar, que es tan frágil que a veces parece que nos olvidamos de lo que nos sucedió ayer, antes de ayer y hace 10 años. Y para hacer la operación memoria tenemos que hacer ejercicios mentales. Bueno, hoy vamos a tratar, como dije, la crisis del 2002. A 10 años de esa crisis que tal vez, y sin tal vez, según los entendidos, fue superior a la de 1890 y 1929. Debemos decir también y debemos destacar algunos honrosos periodistas que a 10 años de esta crisis tomaron el tema, lo recordaron, pero la gran prensa, aquella que sirve a los grandes intereses que no le conviene realizar la operación memoria, la obvió. Pero la crisis del 2002 no la podemos entender, comprender, aunque sí la vivimos, con solamente el año 2002. Esta crisis tiene sus antecedentes. La crisis fue la consecuencia de una serie de escarceos económicos que vienen desde el fondo de la historia. Ustedes recordarán, amigos, que el Uruguay era reconocido allá en la década del 50 como la Suiza de América, por su seguridad económica. Pero nos vamos a remontar hacia la década del 50 y desde 1955 comienza en el Uruguay la decadencia económica, con una crisis económica que incide en el deterioro social. Yo recuerdo, siendo muy niña, y creo que todos los que están acá también recuerdan, que allá por la década del 60, del 55, 58, 59, nosotros teníamos que hacer colas para conseguir aceite, para conseguir azúcar, para conseguir carne, para conseguir combustible, como lo era el queroseno, que en aquella época era el combustible que se usaba. O ya nos olvidamos de todo eso. Operación memoria, gente, ¿eh? Pero yo creo que hay una fecha que todos los uruguayos tenemos que tener en la cabeza y que no nos podemos olvidar de un año, de 1960, porque hay un Uruguay antes de 1960 y otro después. En 1960 gobernaba el Partido Nacional. El presidente era Benito Nardone, alias Chicotazo. Y el ministro de Economía de aquella época fue Juan Eduardo Acine. Y digo que hay que recordar esa fecha porque es en 1960 que se firma la primera carta de intención al Fondo Monetario Internacional. A partir de esa fecha comenzamos a alimentar la famosa deuda externa y eterna, ¿no? Luego pasó la década del 60 con sus vaivenes, con el gobierno de Pacheco Areco, con todo lo que sabemos. No es nada que la gente no sepa, con las medidas de seguridad, pero también con la crisis económica que se iba acentuando. Llega la dictadura. ¿Qué hace la dictadura? Sigue
trata de cambiar algo en otro sentido, pero sigue con la misma política económica, además de la noche negra del oscurantismo que pasamos, que ese es otro tema que tal vez algún día lo toquemos. Mucho se luchó en la dictadura por la recuperación de la democracia, muchísimo, gracias al esfuerzo de los trabajadores, gracias al esfuerzo de no solo de los trabajadores, sino también de algunos políticos y de la gente común. Pero el fuerte de la lucha contra la dictadura fue la clase trabajadora. Y en el retorno a la democracia, que gana la presidencia, recordemos gente, el político Sanguinetti, Julio María Sanguinetti, con el eslogan "El cambio en paz". ¿Qué hizo Julio María Sanguinetti con la política económica de este país? Bueno, se planteó como prioridad en la primera etapa de su gobierno de poner freno a la dictadura, a la deuda exterior, es decir, a la deuda externa, que en ese momento ascendía a 5.100 millones de dólares. ¿Saben a cuánto significaba estos 5.100 millones de dólares? Era una cifra cercana al total de la producción nacional. Todo lo que producía nuestro país prácticamente era el valor de la deuda externa. Al final de la presidencia de Sanguinetti, pese a la refinanciación de la deuda externa, esta aumentó. El Producto Bruto Interno volvió a contraerse hasta una tasa de crecimiento virtualmente cero. Y la inflación repuntó fuertemente. Y ahí empezó el colapso bancario. Y llegamos a una nueva elección donde gana el Partido Nacional con el doctor Lacalle. Recuerden siempre las fechas: gobierno de Sanguinetti, después gobierno de Lacalle, Partido Colorado Sanguinetti, Partido Nacional Lacalle. ¿Y qué hizo Lacalle? Hizo muchas cosas, hay que recordarlas, pero muchísimas cosas. Lo primero fue que se planteó una economía netamente neoliberal, pero lo más importante que hay que recordar, porque los que vivimos esa época lo recordamos, que a los 5 días de asumir se legisla la ley de ajuste fiscal, que fue la ley 16.107. Ajuste fiscal, todos sabemos lo que quiere decir: ajustarnos el cinturón, ¿no? Que después siguió ajustándose. El IVA lo aumentó del 21 al 22%. El aumento al impuesto de las retribuciones personales fue para todos los trabajadores. Aquel impuesto que nos sacaban, porque mucho se quejó la gente del impuesto a la renta, pero no se quejaron del impuesto a las retribuciones personales, que estaba por franjas, y algunas jubilaciones quedaron estancadas por años porque cuando había un aumento se subía la franja, entonces el aumento se comía la franja. Después creó el impuesto a las transmisiones patrimoniales, aumento patronal del 3,5% al Banco de Previsión Social. El salario real cayó 10 puntos y las exportaciones no crecieron hasta 1994. Pero acá viene lo más suculento del gobierno de Lacalle. Fue cuando se empezaron a gestionar los bancos. Los bancos privados, no los bancos estatales, que los bancos privados eran el Banco Comercial, el Banco La Caja Obrera, el Banco Pan de Azúcar y el Banco de Italia. Nosotros recordamos, todos tenemos que recordar, los que vivimos en aquella época, cómo fue realmente todo el embrollo que hicieron con los bancos. En la venta del Banco Comercial, el 74% se le vendió a 3 instituciones del exterior y el resto a los hermanos Ron, que después nos vamos a referir a los hermanos Ron, a los nefastos hermanos Ron. Después se vende el Banco Pan de Azúcar, que es gestionado por la Corporación Nacional para el Desarrollo. ¿Saben por cuánto? Por 5 millones de dólares, un precio bajísimo. Hoy está en el tapete el tema Pluna, 133 millones de dólares. En aquel momento el Banco Pan de Azúcar era 5 millones de dólares. Comparen
Operación Memoria, se le vende a un consorcio extranjero. Y ahora vienen los actos de corrupción que hubo en el gobierno del doctor Lacalle. Hagamos memoria, gente. Tenemos a Estefan Benhamou, considerado estafador y que vació al banco Pan de Azúcar. ¿Saben lo que hizo Benhamou? Se fugó. Tal vez a Miami, tal vez a las Islas Caimán, no sé, no se le siguió el rastro. Enrique Braga, que fue el ex ministro de Economía del gobierno de Lacalle y que firmó todos los papeles de venta del banco Pan de Azúcar. Enrique Braga fue preso. La justicia falló y lo metió en prisión. Daniel Cambón, ex secretario y persona de suma confianza del presidente Lacalle, que fue procesado por estafa. Julio Greno, ex presidente del Banco de Seguros del Estado, procesado por abuso de funciones. Y acá vienen los hermanitos Ron, Carlos y José Ron, que fueron los que estafaron al Banco Comercial. Jorge Sacchi, integrante del directorio del Banco Hipotecario del Uruguay, fue procesado por fraude. Agustín Uturbey, expresidente del Banco Central, que participó de las ventas del banco Pan de Azúcar y del Comercial. ¿Saben lo que hizo? No fue a prisión, se fue a Miami. Todos estos son algunas perlitas que tenemos que recordar. Hay muchos más procesados de ese periodo, pero no están tan relacionados con la parte económica. Bueno, llegamos entonces con toda esta serie de perlitas que no son nada agradables, pero que hay que recordarlas, porque corrupción hubo en todos los gobiernos, ¿no? Pero como en este, yo creo que ninguno. En el segundo gobierno de Sanguinetti, que accede a la presidencia, que se llama gobierno de coalición, porque ¿qué pasó? El Partido Nacional apoya en el gabinete, en los ministerios, al Partido Colorado. Sanguinetti trató de revertir la economía, especialmente la recesión producida en la primera parte, pero no pudo. No pudo y la recesión económica aumentó en el último periodo. Y ahí surge la reforma electoral, que es importantísimo que la nombremos, en donde se instaura el balotaje. No fue una reforma constitucional, fue una reforma electoral, solamente para matar a Tabaré Vázquez, matarlo en el buen sentido de la palabra, para que no accediera a la presidencia. Y así fue. En marzo del 2000 asume la presidencia Jorge Valle. Le ganó a Tabaré Vázquez en el balotaje, pero Tabaré Vázquez fue el político más votado. Ahí se unen blancos y colorados y resulta electo el doctor Valle. El equipo de gobierno que ocupa la parte económica fue ministro de Economía Alberto Bención. El director del Banco Central, César Rodríguez Valle, primo del presidente. Y en la OPP, en la Oficina de Planeamiento, Ariel Dabrieux. ¿Cómo podemos hablar de la crisis del 2002? ¿Qué es la crisis del 2002? Es un proceso de insolvencia financiera que afectó a la banca comercial, donde desaparecieron algunas empresas financieras más emblemáticas y donde el sistema económico colapsó. La crisis económica argentina, por supuesto que influyó. La crisis argentina fue en el 2001, porque siempre está dicho que cuando Argentina estornuda, nosotros nos resfriamos, o cuando Argentina se resfría, nosotros estornudamos. Bueno, así fue. Los argentinos, que eran depositantes importantes de cantidad de dineros incalculables en el sistema bancario uruguayo, empezaron a retirar esos depósitos. ¿Cuál era la situación de nuestro país en el 2001, en el 2002, gobierno de Jorge Valle, Partido Colorado? La recesión económica era muy importante. Cayó el producto en un 17,5%. El desempleo trepó al 22%.
hoy está en menos de un dígito, operación memoria, dispersión salarial, caída de pasividades, la insolvencia financiera era más que importante, el producto per cápita cayó el 20%, la emigración trepó a niveles incalculables, 40.000 uruguayos se fueron en un año. Todos recordaremos, porque tenemos algún familiar, algún amigo que en aquella época se fue. Los destinos eran principalmente España y Estados Unidos. Fíjense en cómo está España y Estados Unidos ahora. Fíjense cómo está el Uruguay ahora, con el gobierno ahora de Mujica y antes de Tabaré Vázquez, con una política económica totalmente diferente. El sistema bancario tuvo pérdidas del 40% de sus depósitos, 40%. Bueno, y ahora vienen las acciones fraudulentas en el Banco Comercial. Los hermanos Ron desviaron 250 millones de dólares al exterior, pero el Estado capitalizó al Banco Comercial por 130, con accionistas internacionales, por 133 millones de dólares, lo mismo que se va a rematar Plura, la misma cifra. Bueno, hubo fuga de depósitos, el dólar trepó de 27 a 35 pesos, hubo ajustes fiscales uno tras otro. Yo recuerdo lo del dólar, porque el presidente Valle decía hay que comprar en dólares. Después vinieron todo lo que vino, ¿no? Que la gente se quedó absolutamente sin nada por haberle hecho caso al presidente Valle. Bueno, los productos se deprimieron, se cerraron industrias, la corrida bancaria fue increíble, se retiraron 6.000 millones de dólares, la reestructura comprendió a los bancos Comercial, Caja Obrera, Montevideo y de crédito, que estaban prácticamente vacíos, porque los depositantes ¿saben cuánto se llevaban por día? 40 millones de dólares. Bueno, y ahí aparecen los famosos y nefastos hermanos y papá Peirano, porque no eran solo los hermanos, era el padre también, que eran los dueños del Banco Montevideo, que hacían préstamos a empresas de su propiedad y envío de cuentas a bancos del Caribe, es decir, a bancos con paraíso fiscal. Y es ahí que aparece la famosa frase de Valle, porque el Fondo Monetario Internacional prestó 1.500 millones de dólares por parte del Tesoro de Estados Unidos. Y dada la situación de tragedia, de catástrofe, ¿qué se le ocurre decir a Valle? We are fantastic, estamos fantásticos. Fue una frase que recorrió el mundo en medio de aquella tragedia. ¿Qué pasó también? Los cajeros no tenían plata. Y del martes 30 de julio al 5 de agosto se decreta el feriado bancario. Y entonces comenzaron los saqueos. ¿Se acuerdan? Los saqueos aquellos a los cuales la policía nos decía, vienen los saqueadores, vienen las hordas, porque en Argentina había habido saqueos para comer. Aquí hubo saqueos, sí, hubo saqueos, se llevaban whisky, se llevaban cigarros, ¿no? La policía controlaba, había helicópteros por toda la ciudad de Montevideo, y la gente dejó de pensar en todo el problema de los bancos y empezó a pensar en su seguridad, cosa natural, ¿no? Fue el distractor que empleó el gobierno de Valle para distraer la atención del realmente lo que importaba. ¿Qué consecuencias tuvo esta crisis? Bueno, la situación fue terrible, las dimensiones todavía no se están calculando, los niveles de pobreza alcanzaron cifras récord, pero tenemos la otra cara, porque siempre está la otra cara. No hubo sindicato fuera de control, entonces yo me pregunto a esta altura del partido, yo vi el otro día un sindicato que fue a la casa del presidente Mujica a escracharlo, no vi ningún sindicato, y por suerte no fue a escrachar al presidente Valle, ¿no? Y ahí tuvieron mucha responsabilidad de apoyar los partidos de la oposición, que eran el Frente Amplio y el Partido Independiente. Y tuvo una
un nivel superior de responsabilidad el sindicato bancario, o sea, AEBU, que lo vimos en un spot publicitario, bien por AEBU, con la imagen de Juan José Ramos, aquel bancario que hizo tanto por sacar este país de la crisis. Bueno, ¿qué otra parte de la otra cara? Estamos los otros. Tengo a Aníbal acá adelante. Estamos los otros, y a Óscar allá, ¿no? Los que anónimamente sostuvimos los merenderos y los comedores, pese a nuestras carencias, a todo aquello. Y ahí se planteó de nuevo lo que es un país solidario, gente solidaria, es decir, la solidaridad que no es una palabra, es una forma de vida la solidaridad. Aquellos que nos unimos para solventar los comedores, los merenderos, para darles un plato de comida caliente, un vaso de leche, un pedazo de pan, para que no comieran pasto, que no revolvieran las volquetas. No nos olvidemos de las láminas, Operación Memoria en Bella Unión, cuando los niños comían pasto en el país de la carne, en el país, lo que se llamó la Suiza de América. No nos olvidemos de todo eso. Pero ahí funcionó como tantas veces la conciencia colectiva, esa conciencia que tenemos, cierto nivel de los uruguayos, y que nos hace rebobinar sobre nuestros propios errores, ¿no? Bueno, y acá en Florida yo creo que esto es un poco abstracto también. Tenemos algo bien concreto, bien palpable, que ustedes pueden pasar y verlo, como es el edificio es Banco La Caja Obrera, que está allí al lado de la Sociedad Italiana, por Rivera, un edificio que en su momento fue lujoso y que ahora está prácticamente, es una tapera, está poblado por orines y excrementos de animales, de ratas, de murciélagos, de ratones, pero también de seres humanos, porque allí se juntan algunos compatriotas, porque son compatriotas, con sus adicciones arriba, con su mochila a cuesta, y ese es un testigo fiel de lo que fue la crisis del 2002. Pero también está habitado, y no tenemos que olvidarnos, por los fantasmas de los que se suicidaron. No nos olvidemos de los que se suicidaron en los despachos de los legisladores en el Palacio Legislativo, de los que se suicidaron porque se fundieron. También están los fantasmas de los que se murieron, de los que se enfermaron y de los que se fundieron, porque allí en los bancos habían depositado los ahorros de toda su vida para tener una vejez más o menos confortable, y esos ahorros ahora no lo tenían. Yo creo que en esto hay responsabilidades y culpabilidades, ¿no? Y los culpables, algunos de los culpables fueron a prisión. Responsables que se fueron porque no tuvieron el coraje suficiente para enfrentar a la justicia. Y los culpables que todavía quedan libres, algún día la justicia o la gente misma hará su justicia. Yo creo que es importante realizar esta operación memoria cuando hay temas tan candentes como fue la crisis del 2002, y comparar lo que tenemos ahora, lo que vivimos ahora, el bienestar, la solvencia económica, con lo que tuvimos en el 2002, que no hace tanto tiempo. Bueno, será, amigos, hasta el viernes que viene. Que pase un muy buen fin de semana.